Vista desde el cielo, la Tierra no nos pertenece a nosotros. La compartimos con todos los seres vivos. La Tierra vista desde el cielo. El mar. Primera parte. El mar nos necesita a nosotros, igual que nosotros lo necesitamos a él. Hola, cierren los ojos y aspiren profundamente. El 70% del oxígeno que entra en sus pulmones procede del mar. Ese oxígeno lo producen miles de algas microscópicas que viven en la superficie de los océanos. Cuando los astronautas vieron la Tierra desde el espacio por primera vez, se llevaron una gran sorpresa al comprobar que era completamente azul. Pero era normal, ya que el mar cubre el 72% de la superficie de nuestro planeta. Los recursos del mar nos parecen inextinguibles, pero cuidado, no lo son. Estamos vaciándolo de sus peces y tratándolo como si fuese un vertedero. Esos daños serán irreversibles si no actuamos de inmediato. La cuestión es urgente. Nos estamos aproximando a un punto de no retorno. A lo largo de este programa voy a guiarles en un viaje extraordinario, pero como ya habrán comprendido, muy preocupante. Estamos en Córcega, en una torre genovesa. Existen 90 torres como esta que protegen la isla contra las invasiones. Francia, gracias a todos sus territorios de ultramar, es la segunda potencia marítima del mundo, después de Estados Unidos. Es por ello por lo que hemos decidido rodar este programa en Francia. Hemos comenzado por Córcega porque para mí las costas de Córcega son las más bellas y las más protegidas de Europa. Pero el viaje que vamos a realizar es un viaje planetario, pues el problema del mar es mundial. Observen. En las Galápagos, un retrato de Paul Watson. Desde hace 40 años, este canadiense es el héroe de la protección de las especies marinas y de todas las batallas. Si vas a enfrentarte a un pirata, mejor que seas un pirata. Saqueando los océanos, estamos devastando un medio que conocemos muy mal. En sus abismos, a más de 5.000 metros de profundidad, vamos a descubrir una fauna fantástica. En las 7 islas, en Bretaña, hemos filmado la colonia más grande de aves marinas de Francia. En esta reserva, cerca de 18.000 parejas de alcatraces atlánticos han construido sus nidos. Noruega. Un cangrejo de mar gigante arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Esto es lo que ocurre cuando el hombre no respeta los frágiles equilibrios de la naturaleza. Este pesa 6 kilos o 6 kilos y medio. En Bretaña, en las costas de Armor, una alga verde invade las playas. ¿Quién es el responsable? ¿Y cómo deshacerse de ella? En Nueva Caledonia, la barrera de coral está amenazada por la construcción de una mina de níquel, justo ahora cuando va a ser incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Francamente, me revuelve las tripas que estemos destrozando, desnaturalizando este país. Probablemente en menos de 40 años Venecia desaparecerá bajo las aguas y por otro lado el Monte Saint-Michel dejará de ser una isla. Veremos qué hace el hombre para proteger estos dos lugares que pertenecen al Patrimonio Mundial de la Humanidad. De nuevo en Córcega sobrevuelo el Golfo de Porto. Es la única costa francesa inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y es fácil comprender por qué. Ahora estoy sobrevolando las calas de Piana. Estas rocas han sido esculpidas por la erosión. Dominan las aguas desde casi 400 metros de altura. Estas montañas están hechas de pórfido rojo, una piedra de un color y una dureza excepcionales. Ahí tienen, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Scandola. La península de Scandola forma parte de un parque natural regional de Córcega. A primera vista el paisaje es seco y mineral, pero sus aguas marítimas bullen de vida, pues la reserva está protegida.
pero dista mucho de vivir la misma situación que el conjunto de los océanos, donde desafortunadamente 1 de cada 3 especies de peces está amenazada. Estoy con Christian Boucher, un historiador marino, un especialista en el entorno marítimo. Es un científico que está muy preocupado, pero sobre todo indignado. ¿Por qué estás indignado, Christian? Sí, estoy indignado y sobre todo muy preocupado, como tú has dicho. Sencillamente porque el mar es el último vertedero. Todo el mundo es consciente de ello. Y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a vivir con esa idea. Tenemos la sensación de que el mar es infinito. Como tú has dicho, constituye el 72% de la superficie del globo. Así que hemos decidido que como no podemos arrojar nuestros desechos en la Luna, ¿por qué no arrojarlos al mar? Pero lo que ignoramos es que todo lo que arrojamos al mar se queda en las zonas costeras, el lugar donde los peces se reproducen, de modo que el impacto contaminante es enorme. Es necesario saber que hoy los mares se encuentran en una fase de ruptura de equilibrio. Cuando lo vemos nos resulta grandioso, pero es una lástima que de vez en cuando el mar no nos abra su inmenso manto para mostrarnos todo lo que arrojamos en su interior. Hoy, entre 0 y 200 metros en las costas francesas del Golfo de Vizcaya, hay más de 50 millones de desechos individuales no biodegradables con menos de 9 años de antigüedad. Bolsas de plástico, latas, etc. No podemos continuar teniendo este tipo de comportamiento, hay que tomar el pulso al planeta. Cuando hablamos de las mareas negras, a menudo pensamos que es el mar quien contamina la tierra, pero digámoslo claramente, es la tierra quien contamina el mar. Y esto es particularmente cierto en el Mediterráneo, ya que es un mar cerrado. Aquí no hay corrientes fuertes, ni mareas que limpien las aguas y sobre todo la contaminación. El Mediterráneo acoge al 30% del turismo mundial. Es mucho, sobre todo cuando se sabe que el 80% de los vertidos que se realizan en este mar no lleva ningún tipo de tratamiento. Acaba de descubrirse que en el mar hay más vida de lo que se pensaba. Hoy en día no conocemos más del 15% de la fauna y la flora submarina. Es decir, que el mar es un sexto continente por descubrir. Hemos estado 7, 8 veces, creo, sobre la superficie de la Luna. El objetivo es ir a Marte, y me parece muy bien, pero solo hemos descendido 3 veces a los lugares más profundos de los mares. Y cada semana se descubren 35 especies nuevas. Por tanto, ¿qué se puede esperar del mar? Pues todo aquello de lo que el día de mañana tendremos necesidad para poder sobrevivir, vivir plenamente. Es decir, que existe una nueva armonía con el mar. Pero no hay que pensar que el mar es una promesa para el mañana, es una promesa para hoy. Piensa que cada vez en mayor medida extraemos del mar todo aquello que necesitamos para nuestra salud, en términos de bienestar, por supuesto, pero también en términos puramente sanitarios. No olvidemos que uno de los tratamientos para combatir el SIDA, el AZT, procede del arenque. Todas las moléculas anticancerosas que se encuentran en la última fase del túnel, es decir, que serán comercializadas mañana, proceden del medio marino. Por tanto, destruir un universo del que cada vez tendremos más necesidad sería un auténtico disparate. Eres un apasionado y estás un poco furioso, pero al mismo tiempo tienes un discurso bastante positivo. Hay gente que está indignada desde los años 70. Vamos a hablar ahora de Paul Watson, el fundador de Greenpeace. Durante mucho tiempo se le consideró un exasperado. Quería salvar a las ballenas de todo el mundo, inspeccionar los barcos, pero lo cierto es que hoy pensamos que tenía razón y que era un precursor. Ahora está comprometido con un país, Ecuador, para combatir la pesca ilegal. Vamos a reunirnos con él en las Galápagos. Ecologista, combatiente, casi una leyenda viva. Es Paul Watson. Desde hace 40 años, este canadiense con aspecto de retador ha tomado la defensa de los animales marinos. Actualmente cumple una misión en el archipiélago de las Galápagos, a 1000 kilómetros de las costas ecuatorianas. Fue estudiando cómo cada especie animal se había adaptado a las condiciones particulares de cada una de las 13 islas, como Charles Darwin, en 1835, vislumbró su teoría de la evolución. Aunque no cuenten con el apoyo unánime, los métodos de corsario de Paul Watson tienen el mérito de ser eficaces. Su acción de combate más conocida fue el ataque, el 16 de julio de 1979, a un ballenero pirata, el Sierra, al que no dudó en hundir.
Todo el mundo decía que era imposible frenarlo. Llevaban 10 años matando ballenas, así que salimos en su persecución. Le embestimos 2 veces, lo que le produjo graves daños. Lo hundimos y acabamos con su carrera. Es uno de mis mayores orgullos, dar de baja permanente a uno de los balleneros piratas más célebres. Cofundador de Greenpeace, Watson abandona la asociación para combatir la pesca ilegal a su manera. Escoge el método duro y funda su propia organización, la Sea Shepherd Conservation Society, los pastores del mar. La gente empezó a llamarnos piratas y la verdad es que no tengo ningún problema con ello, pues en el siglo XVII, cuando los piratas controlaban el Caribe, las embarcaciones españolas e inglesas no podían frenarlos. Finalmente fueron frenados por Henry Morgan, un pirata. Así que si quieres enfrentarte a un pirata, mejor que seas un pirata. Cuando no puede hundir los barcos de los pescadores furtivos, Paul Watson utiliza una táctica audaz. Con el flanco de su barco arranca las redes de deriva. El barco de pesca furtiva, filmado por decenas de reporteros, no responde a la acción y se da a la fuga. Hemos confiscado miles de kilómetros de redes ilegales. Nos hemos enfrentado a criminales a los que les hemos causado pérdidas de decenas de millones de dólares. Otras veces, Watson utiliza otra táctica. Impide la progresión de las embarcaciones ilegales, interponiéndose deliberadamente en su camino. A menudo se encara a la policía oficial que le reprocha sus métodos provocadores. ¿Pero tenía Watson verdaderamente otra opción? Sin él y otros como él, es posible que ya no quedasen ballenas. Entonces, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son los criminales? No suban, no estamos en sus aguas territoriales. Nosotros nos enfrentamos a criminales y a veces se nos ha acusado de quebrantar la ley, pero no nos han perseguido, por la simple y llana razón de que aquellos que nos acusan están violando la ley ellos mismos. Así que somos más que otra cosa policías, luchamos contra las actividades ilegales. Abandonen estas aguas, se encuentran en una zona donde las ballenas están protegidas. Para Paul Watson, su compromiso total en defensa de los cetáceos es un deber. Mejor dicho, una deuda de honor. Se remonta a 1975, cuando se interpuso entre unos arponeros soviéticos y un grupo de ballenas en el Pacífico. A menudo era testigo directo de cómo golpeaban a las ballenas en la cabeza. Me fijé en sus ojos, unos ojos del tamaño de mis puños, y lo que vi cambió mi vida para siempre, porque vi en ellos su comprensión. Vi que la ballena comprendía lo que intentábamos hacer. Desde aquel día, he dedicado toda mi vida a la causa de las ballenas y las focas. No lo hago por la gente, lo hago por ellas. Watson es también conocido por el gran público por su lucha, junto a Brigitte Bardot, por la protección de las crías de foca. Embadurnando con pintura indeleble la piel de 66.000 crías de foca, hicieron inútil su caza. Paul Watson ha venido a las Galápagos de acuerdo, por una vez, con las autoridades locales. Su misión, luchar contra la pesca furtiva y la pesca ilegal. En la actualidad, el archipiélago alberga más de 7.000 especies de animales, de las que 2.500 son endémicas, es decir, se han adaptado a las condiciones particulares de cada isla. La biodiversidad de las Galápagos es excepcional. Hay que preservarlas a toda costa. La especie más amenazada actualmente es el tiburón. Para evaluar la situación, Paul Watson inspecciona regularmente el fondo marino.
Donde hemos estado buceando hoy es un buen lugar para ver y comparar lo que ocurre en 2006 con lo que ocurría en 2001, cuando vinimos por primera vez. Es cierto que el número de tiburones ha disminuido. Los pescadores ilegales han pasado por aquí. Vienen en busca de los tiburones por sus aletas, muy preciadas en la cocina asiática. Estas imágenes son sobrecogedoras. Es una atrocidad mutilar de esa forma a millones de tiburones y arrojarlos al mar para vender sopa. A causa de la caza, la mitad de los tiburones del planeta ha desaparecido. Desde la intervención de Watson en el archipiélago, el número de barcos de grandes dimensiones dedicados a la pesca furtiva ha ido descendiendo regularmente. Pero la otra amenaza que planea sobre las Galápagos es el turismo. Los hoteles han proliferado en las islas y con ellos los restaurantes, las tiendas de souvenirs y decenas de miles de visitantes cada año. ¿Los animales que llevan aquí millones de años sobrevivirán a la invasión? No creo que sea posible mantener un desarrollo durable en las Galápagos. Para empezar, yo creo que nadie debería vivir aquí. Es un lugar donde deberíamos dejar en paz a la naturaleza. Esa sería mi preferencia. Pero el problema es que las Galápagos son un microcosmos de lo que ocurre en el mundo entero. Polución, superpoblación, explotación. Si no somos capaces de impedir que esto suceda aquí, no seremos capaces de impedirlo en ninguna parte, pues se trata de un lugar único. ¿Será necesario entonces transformar el archipiélago en un escaparate intocable? ¿Será necesario impedir el turismo, que es también una fuente de prosperidad para la población pobre de Ecuador? ¿Habrá que buscar un equilibrio entre la preservación del lugar y su apertura al mundo exterior? El radicalismo de Paul Watson tiene el mérito, como siempre, de obligarnos a plantearnos las preguntas necesarias a la espera de encontrar las respuestas adecuadas. Bonifacio, situado en el extremo sur de Córcega, frente a las costas de Cerdeña. Aquí la costa se ha preservado de la urbanización, pero también se protege la fauna marina, ya que la cuenca mediterránea es uno de los 25 lugares más ricos en biodiversidad del planeta, a la misma altura que la Amazonia o Madagascar. ¿Sabían que menos del 5% de los mares del planeta están protegidos? Italia y Francia se han asociado para crear el Parque Marino Internacional Las Bocas de Bonifacio, que preserva el medio marino manteniendo al mismo tiempo las actividades humanas. Jean-Michel Culioli, es usted el responsable científico de la reserva de las Islas Lavesi y del Estrecho de Bonifacio, algo que debo señalar pues me han dicho que es muy importante. Esta es una de las reservas marinas más grandes de Europa. Sí, con 80.000 hectáreas protegidas constituye cerca del 13% del total de espacios protegidos en el Mediterráneo. Está protegido en el sur de Córcega, ya que la reserva de las Bocas de Bonifacio forma parte de un gran proyecto, el Parque Marino Internacional. A menudo las reservas no son aceptadas por la población local, por los pescadores locales, y sin embargo en la actualidad se han dado cuenta de que es positivo. En 1992 éramos un poco pioneros aquí, en estas aguas de las Islas Lavesi, porque empezamos a poder subir con toda confianza a los barcos de pesca y realizar estudios con los pescadores, y los propios pescadores tomaron conciencia y aplicaron políticas de preservación. ¿Qué has aprendido fundamentalmente en la reserva? Desde que protegemos esta zona, particularmente las Lavesi, en 10 años hemos reconstituido lo que podría considerarse el hábitat original del lugar, y algo fantástico que ocurre en el mar es que podemos, sobre todo en las zonas costeras y de forma global, producir efectos enormes en muy poco tiempo. Aquí tienes la impresión de estar en una zona de submarinismo excepcional. Hace poco estuve buceando para estudiar almero y durante una de las inmersiones me detuve, dejé de trabajar durante 10 minutos y me dije, esta zona me recuerda a lugares en los que he buceado en el Pacífico, en el Caribe. No es necesario irse lejos. Aquí, bajo el agua, hay una riqueza muy importante con comunidades que han sido muy bien reconstituidas.
En este lugar hay tantos meros que lo llaman villameros. En las Lavesi los meros habían desaparecido desde los años 50. Hoy se ven por decenas. He buceado con Jean-Michel para contemplarlos. Los meros comparten su hábitat con muchas otras especies. El mero es un gran depredador. Tenían miedo de que al protegerlo disminuyesen las otras especies, pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Creemos que los meros regulan el conjunto del ecosistema. Consigo incluso aproximarme a ellos, y es porque aquí está prohibida su captura. Este parque marino forma parte del 1% que constituye la totalidad de las zonas protegidas en el Mediterráneo, y sin embargo encontramos restos de polución. Mira esto. Sí, está seco. Hay restos por toda la playa. Y sin embargo, no se trata de una marea negra. Son los barcos los que vierten, es decir, limpian sus depósitos con agua de mar. Y se estima que sus vertidos son 10 veces más contaminantes que las mareas negras, que son sin embargo mucho más espectaculares. Debido a estos barcos que limpian sus depósitos en alta mar en lugar de hacerlo en los puertos, al menos 2 millones de toneladas de productos derivados del petróleo son arrojados cada año a los océanos. Es el equivalente a 2 mareas negras como la del Erika cada semana. Las islas Lavesi no han escapado a las catástrofes marítimas. En este cementerio descansan 150 víctimas tras encallar el Semillante en 1855. La población local vive con la angustia de que pueda producirse un accidente. Actualmente en este lugar está prohibido el transporte de materiales peligrosos. ¿Sabían ustedes que en el planeta cada 3 días naufraga un barco de grandes dimensiones y cada vez el riesgo de contaminación es mayor? En los abismos submarinos, en las grandes profundidades, la presión es de 1 tonelada por centímetro cuadrado. No hay luz, pero van a comprobar que la vida existe de todos modos. Esta criatura no es un extraterrestre. Es uno de los numerosos seres que viven a más de 5.000 metros de la superficie de los océanos. Los abismos, que comienzan donde ya no llega la luz del sol, ocupan cerca del 80% del volumen total de los océanos. En lo más profundo, allí donde el hombre no es más que un intruso, estos animales, en su mayor parte desconocidos para la ciencia, viven en condiciones extremas. En el fondo de los océanos hace frío. La temperatura no supera los 2 grados. El alimento es escaso y la presión es enorme. A 6.000 metros de profundidad, bajo la columna de agua, imaginen el peso de un coche aplastándoles un dedo. Para no explotar, la gran mayoría de los animales de las profundidades son gelatinosos. Con sus 50 metros de largo, el sifonóforo es el invertebrado más grande de nuestro planeta. Está repleto de agua y carece por completo de gas para poder ser deformable. Este pulpo volador se denomina Dumbo debido a sus orejas. Estas le permiten nadar y propulsarse en la corriente. Se desplaza con lentitud. En los abismos la vida es lenta. Se economiza la energía. Se vive al ralentí. Hasta principios del siglo XX, los científicos creían que en el fondo de los océanos la vida era imposible. Hoy, las misiones científicas disponen de submarinos habitables y robots controlados a distancia ultraperfeccionados que les permiten penetrar en un mundo hasta ahora inaccesible. Pero a día de hoy, el hombre conoce mejor el espacio que las grandes profundidades. Solamente ha sido explorado un 1% de la zona abisal del planeta, que es como decir una gota de la inmensidad del mar. A más de 10 kilómetros de la superficie marina, el alimento es casi inexistente. En la base de la cadena alimentaria de los seres que viven en estas grandes profundidades, encontramos cadáveres de animales que descienden hasta ellas por la fuerza de la gravedad, como esta ballena, que será devorada en algunos días por estos gusanos, auténticos carroñeros de las profundidades.
Estas bocas monstruosas y abiertas nos permiten adivinar la violencia de los combates de estos carnívoros que no dejan escapar nada. Ciertos animales poseen órganos capaces de emitir luz, como este rape, uno de los depredadores más temibles de las grandes profundidades. Un rayo de luz ubicado entre los ojos le sirve de estratagema de caza para atrapar a sus presas. Otra estratagema luminosa, pero en este caso para atrapar a su pareja sexual. Pero las profundidades guardan todavía multitud de sorpresas. Hace casi 30 años, una misión descubre a 3.000 metros de profundidad un ecosistema prodigioso. Mientras que en el fondo de los océanos la densidad de población es muy baja, en las proximidades de los volcanes submarinos y de las fuentes hidrotermales, la vida rebosa y bulle. De estos auténticos altos hornos se escapan metales pesados y tóxicos. La temperatura alcanza los 350 grados centígrados. Sin embargo, en las proximidades de estas fuentes de calor, los investigadores encontraron especies que se desarrollan sin la energía solar, indispensable para la vida terrestre. El descubrimiento de estos oasis cuestionará las creencias sobre el origen y el desarrollo de la vida. Cuando acabamos de conocer la presencia de agua en Marte, más de la mitad de nuestro planeta permanece aún sin descubrir. El mundo de los abismos no ha terminado de desvelar sus misterios. Actualmente, en los continentes, más del 11% de los territorios están protegidos. Pero los océanos son mucho menos afortunados, pues no los podemos sobrevolar así y percibir con facilidad qué es lo que ocurre en su interior. Aquí en Córcega el hábitat de estos cerdos salvajes está protegido, pero nos ocupamos mucho menos del hábitat de las especies marinas. Los picos rocosos más altos no están en los continentes, se encuentran en los océanos. La montaña más alta no es el Everest, es la isla de Hawái. Es el pico emergente de una montaña oceánica de más de 9.200 metros. Invisibles a nuestros ojos, apenas cartografiados, los fondos marinos, al contrario que los continentes, siguen siendo un misterio. El 90% de las especies marinas son aún desconocidas. Apenas comenzamos a estudiarlas, descubrimos que están amenazadas por la explotación de los océanos. ¿Seremos lo bastante sabios para proteger aquello que no vemos? Voy a llevarles a un puerto langostero cuyos pescadores locales empiezan a plantearse ciertas cuestiones muy seriamente. Estamos en Centurí, aunque en Córcega lo llaman Centur. Nos encontramos en el Cabo Corso, al norte de la isla, uno de los puertos de pesca más antiguos, y además el más importante de Córcega. Nicolás Mailís, que es pescador de langostas, y acaba de contarme que en toda su vida ha pescado cerca de 30.000 langostas. Exacto, 30.000 langostas. Hasta 20 kilos diarios. 20 kilos diarios era más o menos la media. Aunque actualmente la media ya no es esa, porque a veces pescamos menos de 5 kilos. ¿Por qué? Hemos pescado demasiado y las existencias se han agotado. ¿Cuántos pescadores pescan aquí? Somos 8 profesionales y cada uno tenemos cerca de 8 kilómetros de red. ¿Y antes pescaban con redes tan grandes? No, al principio, hace 25 años, cuando pescábamos entre 30 y 40 kilos de langostas, teníamos tal vez 1 kilómetro de red. Y después, a medida que la langosta disminuía, en vez de reducir las redes, las aumentábamos. Es un poco culpa nuestra, lo reconozco. Es un poco culpa nuestra que hoy en día no se pueda ganar dinero con la langosta. Antes compensaba, hoy no. ¿Y qué piensan hacer entonces? Bueno, nos hemos reunido todos los pescadores y hemos decidido reglamentar las redes, reducirlas, disminuir su longitud en el mar, para dar a la langosta la posibilidad de recuperarse.
La mejor solución sería no pescarla durante unos cuantos años. ¿Parar la pesca? Parar la pesca totalmente durante un número determinado de años. ¿Y qué van a pescar entre tanto? Pues peces. Sería necesario que nos diesen una compensación para poder sobrevivir, para hacer frente a nuestros gastos. Si no reciben esa compensación, ¿qué van a hacer? Entonces será imposible, será imposible. Continuaríamos pescando lo que pescamos ahora. Entonces, si no reciben ninguna compensación, ¿seguirán hasta acabar con la langosta? Sí, eso es. Me parece un poco fuerte. Es un poco fuerte, sí, pero nosotros también tenemos que vivir, tenemos familias. Yo estoy jubilado, de acuerdo, pero hay jóvenes que tienen 3 y 4 hijos y tienen que vivir de su trabajo, que necesitan para mantener a sus familias. Eso también es lógico. Muchas gracias, Nicolás. No hay de qué. En Francia consumimos 35 kilos de pescado por habitante al año. En Japón son 75 kilos. Se estima que una persona de cada 2 en el mundo depende de los productos del mar para alimentarse. Es una cifra que asusta. En 1950 se pescaban 18 millones de toneladas de pescado por año. Hoy se pescan cerca de 100 millones. Vamos camino de vaciar el mar por completo. Hasta tal punto que el 60% del pescado que se consume en Europa ya no se pesca en nuestras costas. Voy a llevarles al oeste de África, a una zona invadida por traineras del mundo entero. Esta pesca industrial amenaza las condiciones de vida de los pescadores locales. El archipiélago de las Villagós, situado frente a las costas de Guinea-Bissau. Un rosario de un centenar de islas rodeadas de manglares y cubiertas de palmerales. Solamente 20 están habitadas. En estas aguas el pescado abunda. ¿Pero hasta cuándo? Porque aquí tenemos la amenaza, las traineras chinas. Barcos chatarreros someramente equipados que ya han saqueado las aguas de Senegal y de Guinea-Conakry. Sus tripulaciones, míseramente remuneradas y trabajando en condiciones muy duras, capturan en un día lo que los pescadores de las Villagós pescan en un mes. El pescado es traspasado posteriormente a barcos fábrica y vendido en los mercados internacionales. Un desastre ecológico que se lleva a cabo sin testigos, pues las traineras chinas faenan en alta mar. Felipe Cardoso da la señal de alarma. Encargado de hacer respetar el reglamento sobre las cuotas de pesca en la región, inspecciona regularmente el archipiélago. El archipiélago de las Villagós está amenazado por la sobrepesca, porque hay muchos pescadores de otros países que vienen a pescar aquí. Pero no está permitido por la ley, porque el archipiélago está clasificado como reserva de la biosfera por la UNESCO. Pero los pescadores extranjeros no respetan la ley. El problema de la desaparición del pescado preocupa en las Villagós, tanto como a los habitantes de estas islas. El mar es sagrado. En la isla de Karach se halla enclavado el pueblo de Binté. Sus habitantes, disfrazados de tiburón martillo, bailan para agradecer su benevolencia a los dioses. El tiburón martillo es el animal más venerado, pues simboliza el poder absoluto de la naturaleza. Lamine es pescador. Utiliza una red sencilla y pequeña, lastrada con plomo, que lanza algunos metros de distancia. Es lo opuesto a la pesca industrial. Aquí no venden el pescado que pescan, capturan lo que necesitan. Lamine solamente pesca lo que necesita para alimentar a su familia y a los ancianos del pueblo. Pero actualmente, sus necesidades, más bien modestas, apenas pueden cubrirse. En una mañana, Lamine solo consigue pescar 6 pequeños mújoles. Hoy hay muy poco pescado. Son peces pequeños y no es suficiente para alimentar a mi familia. Cuando era pequeño, había tantos peces que podías pescarlos con lanza. ¿Y quiénes son los responsables de esta escasez? Lamine tiene su opinión al respecto. Son los senegaleses, los pescadores de Guinea-Conakry y de Sierra Leona, los responsables de la falta de pescado.
Pero Lamine se equivoca. Los verdaderos responsables son las traineras chinas, que capturan el 90% del pescado de la región. Pero como faenan en alta mar, Lamine no las ha visto nunca. Por eso acusa a los pescadores senegaleses y sierraleoneses que se han instalado de forma totalmente ilegal en la isla de Porcos, en el núcleo de una zona con gran abundancia de peces. En la actualidad viven aquí más de 400 personas que alimentan una auténtica pequeña industria pesquera en condiciones igualmente precarias. Para intentar sensibilizar sobre el medio ambiente a los pescadores de Porcos, Felipe viene aquí todos los meses y los reúne en asamblea. Debéis pescar de forma organizada y preservar el entorno. Así que no pesquéis peces pequeños. Si no, no habrá peces grandes. Tampoco cortéis los manglares, pues es allí donde los peces se protegen y se alimentan. Debéis respetar este mar. Pero el mensaje de Felipe no hace mella entre los pescadores, que luchan cada día por sobrevivir. Resulta imposible conocer con precisión la cantidad de pescado capturado ilegalmente y después exportado. Aquí no existe ningún tipo de control. Para Felipe, solo hay un modo, sin duda injusto, para luchar contra la sobrepesca. A corto plazo, la solución es que estos pescadores se marchen de la isla. Si ellos no quieren marcharse, al gobierno no le quedará más remedio que intervenir con las fuerzas del orden para expulsarlos. Pero los pequeños pescadores de Porcos no representan más que una parte del problema. Aunque el gobierno los expulse, los verdaderos responsables de la sobrepesca están en otra parte. En las aguas del archipiélago, asociaciones como Greenpeace denuncian las prácticas de las traineras asiáticas que roban literalmente el pescado. En Guinea-Bissau, el gobierno está tomando conciencia del problema. La Armada apresa a las traineras, como ha ocurrido con esta, inmovilizada cerca de la capital, Bissau. Las multas son tan cuantiosas que los propietarios no las pagan y dejan que sus barcos se pudran in situ. En un año, 40 traineras como esta han sido apresadas. Una estocada en el agua. ¿Qué se puede esperar? Yo estoy convencido de que en el futuro las cosas irán mejor. Porque todo el mundo está implicado. Pero hay que darse prisa. Porque cuanto más tiempo pasa, más se instala el problema. El gobierno debe actuar de inmediato y la población debe asumir sus responsabilidades. Solamente así se podrá salvar de la sobrepesca al archipiélago. Como el petróleo, los recursos del mar son limitados. Y al igual que sucede con el petróleo, hay amenaza de escasez. Sin embargo, la pesca se sostiene sobre un recurso renovable. Los hombres de las Villagós, así como los de otros lugares, ¿serán capaces de concebir una gestión durable para la pesca? Esta es una cuestión crucial, pues estamos agotando las existencias de los océanos. El 75% de la reserva mundial de peces está amenazada por la sobreexplotación. He aquí la realidad del océano en la actualidad. El 90% de los grandes peces, como el atún o el bacalao, ha sido eliminado en un siglo. Hoy, las grandes traineras están equipadas con sonar, helicópteros. No se les escapa un solo banco de peces. A pesar de sus medios, cada vez más sofisticados, el tonelaje capturado no aumenta desde hace 20 años. Como los peces de la superficie desaparecen, las traineras se han equipado con redes de fondo, que rastrillan los ecosistemas marinos hasta los 2000 metros de profundidad. Es, en cierto modo, como si para recoger manzanas se arrancasen todos los manzanos con una excavadora. Consecuencias: en 30 años, algunas especies han desaparecido en un 99%. Y no hay ninguna posibilidad de recuperación. Su hábitat está destruido, igual que su ciclo reproductivo. No son lo suficientemente numerosas. Y ahí no acaba todo. Esta pesca industrial no es selectiva. Según ciertos especialistas, el 25% de los peces capturados en todo el mundo son devueltos al mar para nada. Los daños son gigantescos.
300.000 ballenas y delfines, otras tantas aves marinas, 40.000 tortugas son eliminadas con las redes y los anzuelos cada año. ¿Qué debemos hacer? Las opciones son muy complejas. No olvidemos que 200 millones de personas en todo el mundo viven de la pesca y que es uno de los oficios más difíciles y peligrosos que existen. 24.000 pescadores desaparecen cada año en el mar. ¿Debemos cuestionarnos sobre nuestra responsabilidad como consumidores? Sí. ¿Es necesario reducir las capturas y compensar las pérdidas en los ingresos de los pescadores? Sí. ¿Hay que prohibir la pesca en ciertos lugares? Sí. ¿Suprimir las subvenciones a la pesca industrial? Sí. ¿Ayudar a los pescadores locales? Sí. ¿Decantarse por la cría de peces? Tal vez. Hoy, cerca del 50% del pescado que consumimos procede de la cría, es decir, de la acuacultura. Cada vez comemos menos pescado salvaje. Sorprende pensar que la acuacultura es la actividad comercial que más se ha desarrollado después de Internet. Estamos en estas islas, en Ajaccio, en el lugar donde se encuentra el centro de granjas acuícolas más importante de Francia. Estamos con el señor Denis Charbot, uno de los principales criadores de lubinas y de doradas. Es un nuevo oficio, el de granjero marino. Tenemos jaulas en las que metemos a las crías de peces y donde las conservamos durante 2 o 3 años antes de sacarlas y comercializarlas para los diferentes supermercados y restaurantes. Entonces, cuidado, porque hemos pasado de la pesca a la cría industrial y por tanto no debemos cometer los mismos errores que hemos cometido, por ejemplo, con los cerdos. Exactamente. Las mentalidades deben evolucionar porque hoy en día se considera tal vez más ecológico pescar. Desgraciadamente, los recursos disminuyen de forma drástica. Por eso, en los años 80, empezaron a desarrollarse soluciones como la cría. En el mar tenemos la posibilidad de contar con aguas de excelente calidad, particularmente aquí, y al tener una densidad relativamente baja en las jaulas y una alimentación poco intensiva, se consigue un pescado de excelente calidad sin necesidad de aplicar tratamientos y en un medio que continúa preservándose. ¿Puede la acuacultura ser la solución a la desaparición de los peces salvajes? El problema es que para obtener, como se obtiene aquí, 1 kilo de pescado de cría, hacen falta al menos 4 kilos de peces salvajes transformados en harina. ¿Es cierto que hay muchísimos peces parásitos que vienen a alimentarse a estas granjas? Sí, nosotros los llamamos peces carroñeros, es decir, peces menos nobles que la lubina o la dorada, que son esencialmente predadores, pero que van a ingerir los restos de los peces que tenemos en las jaulas. Y ello creará una especie de dispositivo de concentración de peces o de arrecifes artificiales, incluso de mejillones, que reaparecen y se colocan sobre las jaulas y que filtran toda la materia orgánica. ¿La comida que utilizan para alimentar a sus peces viene de Perú y de Chile? Exacto. No me parece un desarrollo muy sostenible. Ya, pero hoy en día son lugares donde no existe industria química, aunque el único problema es que resulta bastante caro. Son granulados mezclados con proteína marina procedente de la famosa reserva piscícola que se encuentra en Perú y proteínas vegetales procedentes de la agricultura, por ejemplo de la soja, del trigo, del maíz. La soja que procede de Brasil. Efectivamente. Es muy difícil hoy en día encontrar soja no modificada genéticamente, pero en esta granja alimentamos a los peces con soja francesa. Muchas gracias. ¿Está usted contento con su negocio? Es un buen negocio. No es un negocio siempre fácil, pero es un buen negocio. Y espero que mis hijos tengan un negocio tan cercano al mar como este, porque tener la posibilidad de realizar esta actividad en un país tan extraordinario es mejor que estar en una oficina. Habrá que encontrar una mejor solución para alimentar a los peces, pues ello representa el mayor obstáculo para el desarrollo durable de esta industria. El entorno natural marino es muy frágil, como todos los entornos naturales. Existe un equilibrio establecido al cabo de millones de años. Tomemos por ejemplo el cangrejo gigante, al que apodan cangrejo de Stalin, y que vive en Alaska, al este de Rusia. Se importa al oeste de Rusia para su explotación intensiva, y este cangrejo está perturbando toda la ecología de las costas de los países nórdicos.
Esta montaña de cangrejos es invencible. Ningún asaltante, ya sea el bacalao, merluza o pescada austral, puede acabar con ellos. Un comportamiento único en el mundo de los cangrejos. La concentración más grande de cangrejos pequeños que he visto tenía el tamaño de un campo de fútbol. Estos retoños, que ya saben defenderse, cuando sean adultos serán como este cangrejo gigante. Gigantes y voraces. Lo llaman cangrejo de Stalin. Como no hay predadores, prolifera libremente y devora todo lo que encuentra a su paso. En los confines de Noruega, la región de Finnmark es la más septentrional de Europa. Aquí se encuentra la frontera entre Rusia y Finlandia. Este extremo del mundo domina el mar de Barents. Desde hace siglos, la pesca es, evidentemente, la actividad principal de los hombres que se aferran a este paraje de desolación. Pero hoy, su equilibrio secular ha sido puesto en peligro por este cangrejo gigante. Los cangrejos adultos y los pequeños cazan en las aguas poco profundas de las costas del mar de Barents. Ello hace que exista una gran densidad de estos crustáceos en las zonas costeras. Todos tienen necesidad de alimentarse, pero yo me pregunto si habrá suficiente alimento para todos. Liz Lindahl Jorgensen, única especialista noruega en el cangrejo gigante, ha hecho sonar las alarmas. El animal come todo lo que encuentra: peces, mariscos, estrellas de mar. En su hábitat original, en el Pacífico Norte, el cangrejo gigante tenía predadores naturales, como este enorme pez lobo, que limitaban el incremento de su población. En Noruega, sin embargo, el cangrejo gigante no tiene enemigo y se desarrolla en completa libertad. Las consecuencias, el número de cangrejos explota. Poco a poco podría transformar el fondo marino, convirtiéndolo en un desierto. Las primeras víctimas son los pescadores. Estropea los aparejos de pesca, las redes y las líneas, y devasta también el fondo marino. De modo que a largo plazo, este cangrejo provocará una catástrofe total. Una catástrofe total. Algo que no esperaban los soviéticos cuando introdujeron este cangrejo masivamente en el mar de Barents. Para ellos era un cangrejo mágico del que se beneficiaban las poblaciones de Vladivostok, a 7.800 kilómetros de aquí, en el extremo oriental de la Unión Soviética. A partir de 1961, los pesqueros empezaron a capturar miles de cangrejos en el Pacífico que enviaban de Vladivostok a Murmansk en trenes especiales. Las autoridades, con Khrushchev a la cabeza, querían ofrecer un nuevo recurso a los pescadores rusos de esta paupérrima región. En Moscú, el hombre encargado de trabajar con los cangrejos gigantes recuerda el curioso método que empleaba para seleccionar los ejemplares que se enviarían al oeste. Poníamos a los cangrejos boca arriba. Los que se ponían de pie solos los enviábamos al oeste. Los que se quedaban boca arriba pataleando se quedaban en el este. Entre 1961 y 1969, los cangrejos más ágiles hacían pues el largo viaje en tren hacia el oeste. A Youri, que se convirtió en héroe nacional por su idea genial, le cuesta trabajo comprender hoy que los fondos marinos de Noruega corran el riesgo de ser completamente devastados por este invasor. ¿Cómo es posible que el oro contamine? Yo les metí oro en los bolsillos. Oro, efectivamente, pues su delicada carne se vende hasta $100 el kilo. Para esta región en declive, el cangrejo es un auténtico maná financiero. Este pesa 6 kilos o 6 kilos y medio. Los cangrejos gigantes más grandes pesan hasta 12 kilos y tienen una envergadura de 2 metros. Pero los pescadores noruegos solo pueden capturar 300.000 cangrejos por año, ni uno más, sobre una población censada de 15 millones de cangrejos. Estas cuotas se han fijado bajo la presión de los rusos, que quieren mantener su cotización. La limitación de su pesca acelera aún más la expansión de la especie.
Solo podemos pescar cangrejos grandes machos. Es una pésima política. Los pescadores están obligados a devolver al mar los cangrejos jóvenes y las hembras, que pueden poner 40.000 huevos cada año. Las consecuencias, tras expandirse por el mar de Barents, el cangrejo gigante se encuentra hoy más al oeste, en el mar de Noruega. Si nada le detiene, podría alcanzar las costas europeas. Solo las aguas calientes del estrecho de Gibraltar podrían detenerlo. La naturaleza se adapta a las catástrofes cortas y pasajeras como las mareas negras, pero el cangrejo gigante se ha instalado. ¿En qué medida influirá el cangrejo en el ecosistema de las zonas costeras del mar de Barents? No lo sabemos. Y es eso lo que me preocupa. Aquí, en este lugar que parece el fin del mundo, todo parece indicar que el hombre ha colocado una bomba ecológica de efectos retardados. Día tras día, la amenaza avanza hacia nuestras costas. El cangrejo gigante puede recorrer hasta 15 kilómetros diarios y la distancia entre él y nosotros disminuye. Ignorando los frágiles equilibrios de la naturaleza, el hombre ha puesto una bomba en marcha. Es a él a quien corresponde ahora desactivarla. Como los demás episodios de esta serie, este programa está carbónicamente compensado. ¿Qué significa eso? Para realizar este reportaje entre los vuelos en helicóptero y los trayectos en avión, hemos arrojado a la atmósfera 111 toneladas de gas carbónico, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento climático. Para ser consecuentes con nuestras convicciones, hemos decidido compensar esa emisión participando en el proyecto Action Carbon, en colaboración con la ADEME, Agencia Francesa del Medio Ambiente y de la Gestión de la Energía. Se trata concretamente de ayudar a una ONG francesa, Gevalor, que trabaja en Madagascar. Este proyecto permite recoger los desechos orgánicos de la localidad y fabricar con ellos compost. Ello permite evitar las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más poderoso aún que el CO2. Es también una fuente de empleo local que permite a los agricultores del valle disponer de abono natural. No olvidemos que Madagascar es uno de los países más pobres del mundo. Esta acción evita emitir cada año el equivalente a 12.000 toneladas de gas carbónico. Así, luchamos contra el calentamiento climático. Para nosotros es esencial.